Ya. A ver, Álvaro, ¿arreglaste lo de tu cámara, hijo, antes de proyectar el video? Álvaro. ¿Si te ha ido el audio también? Álvaro, ¿me escuchas? Álvaro a la 1, Álvaro a las 2. Álvaro, a ver. Ya, necesito que me hables, Álvaro, porque no puedo avanzar sin que tú no me hables. A ver, voy a mandar un reporte a tu casa porque no puedo avanzar con... Roberto, lo mismo. Prende tu cámara, por favor. Yo no puedo avanzar en negro, ¿ah? Yo todavía no me han declarado loca para hablar sola. Necesito yo alumnos que me escuchen. Necesito yo alumnos que los pueda ver. ¿Ok? A ver. Ya. A ver. Atención, por favor. Ven el video, sí lo pueden ver, ¿cierto? Andrew, ¿ves el video, hijo? Sí. Los caudillos militares y el abrazo de Maquinguayo. Los primeros años de nuestra historia republicana fueron muy turbulentos. Como no había un grupo capaz de dirigir el país, el poder quedó en manos de los caudillos militares que habían luchado por la independencia. Así, los golpes de Estado se sucedieron uno tras otro. Las rebeliones no tenían cuándo acabar y hubo inclusive varios presidentes a la vez. Además, se promulgaron distintas constituciones. Una excepción fue el llamado Abrazo de Maquinguayo, cuando un grupo de generales de las tropas de Bermúdez decidió dejar de pelear contra Orbegoso, el presidente electo. Echenique, uno de esos generales, afirmó: lo único favorable para la República era hacer terminar esa guerra de un modo pacífico, pues eso conduciría a la unión de los partidos y a la concordia. Las fronteras. Uno de los principales problemas que debió enfrentar la América del Sur toda fue el establecimiento de fronteras. Así, solo a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, el Perú fue delimitando definitivamente sus límites territoriales. Para ello se tomaron en cuenta dos principios: el utis. Esto es lo que yo les decía, jóvenes, y que a la hora que ustedes se expongan van a tener que averiguar. Es que el Perú empezó su vida republicana de esa manera, Misael. ¿Y por qué tengo que hablar de los límites, Miss? Porque la política, ¿qué cosa es? La política es la capacidad de administrar, ¿no? La capacidad de gobernar un territorio, una jurisdicción, ¿ok? Por eso es que tengo que hablarles de límites. Y el Perú tenía estos límites geográficos. Cosa que al finalizar el siglo XIX, estamos hablando después de la guerra con Chile, ya no teníamos la misma característica física. Ahora, ¿cómo se hicieron para acomodar los otros países? Pues utilizando dos principios: la libre determinación de los pueblos y el uti possidetis. ¿Qué significa la libre determinación de los pueblos, Diego? El mismo nombre lo dice. El pueblo decide, así como los Bora decidieron no ir a la parte de Colombia, no pertenecer a Colombia. Los Bora, este pueblo indígena, decidió pertenecer a Perú. Entonces, cuando el pueblo que limita, que está en zona límite, en zona fronteriza, decide tener la ciudadanía de un país, lo puede hacer. Eso es legal, aquí en todo lado del mundo. Ojo, este principio se llama el principio de libre determinación de los pueblos, donde la población elige a qué país pertenecer. Estamos hablando de zonas limítrofes. Luego, el otro principio que fue aplicado para poder determinar los límites de América del Sur, que
las liberaba, ¿no? Colonias hispanoamericanas libres, fue el principio del utis possidetis. Está en latín, Fátima. Utis possidetis significa el quien lo usa, lo posee. Utis possidetis. Ya, el quien lo usa, lo posee. Es decir, si tú te encuentras ya posesionado ahí en ese lugar, entonces el territorio te pertenece. Esos fueron los dos principios que utilizaron para poder limitar, ¿no?, los pueblos vecinos, sus repúblicas nuevas. ¿Ok? El establecimiento de fronteras. Así, solo a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, el Perú fue delimitando definitivamente sus límites territoriales. Para ello se tomaron en cuenta dos principios: el utis possidetis, por el que se mantenían las fronteras virreinales que existían en 1810, y la libre determinación de los pueblos, según el cual los pueblos decidían a qué país querían pertenecer. Dominación económica británica. En la época en que el Perú se independizó de España, Inglaterra era la primera potencia mundial. Los ingleses, que controlaban gran parte del comercio marítimo internacional, concedieron los primeros préstamos al Estado peruano. A ellos les exportamos la mayoría de nuestras materias primas y nuestros mercados se inundaron de sus productos. La Confederación Peruano-Boliviana. En ese momento de nuestra historia, marcado por graves desórdenes políticos, surgió un gran proyecto de unificación. Antes de la llegada de los españoles y durante casi todo el virreinato, peruanos y bolivianos constituían un solo pueblo. Por eso, en 1836, Santa Cruz impulsó la creación de la Confederación Peruano-Boliviana, con la intención de unir otra vez a ambos países, y así fortalecerlos económica, política y militarmente. Este proyecto se hizo realidad con la firma de la Constitución de Tacna. Acosada por una dura oposición, la Confederación llegó a su fin apenas 3 años después de constituida. El norte. Por ejemplo, este caso de la Confederación Peruano-Boliviana, que le va a tocar a Andrea, porque Andrea va a tocar el gobierno de Santa Cruz, ¿no? Tiene que ser muy profundizado, Andrea, ¿no? Si bien es cierto, esta confederación, esta idea de unir Perú con Bolivia, ¿no?, en un solo estado, tiene objetivos, ¿ya? Y objetivos que a la larga pues no llegaron a nada, ¿no? Solamente duró 3 años, pero sí es importante para el país saber esa intención. ¿Por qué? Porque la cultura tiahuanaco fue uno de los enlaces más marcados que Perú tiene con Bolivia. Y ustedes también, a la hora de hacer diferentes pueblos, me parece que Axanincas, ¿no?, los uros me parece que son de la parte de Puno, ¿no?, el límite con Bolivia. Es decir, nosotros tenemos realmente, o sea, no es algo imaginario, ¿no?, tenemos una historia compartida con Bolivia, ¿ya?, en muchos aspectos culturales, en muchos aspectos raciales. Entonces, es por eso es que esta idea, por un lado, era muy bien sustentada para algunos en el Perú, pero para otros muy desfasada, ¿no? Y Santa Cruz se enfrentó, pues, a tropas, ¿no?, para que se eliminara esta confederación, ¿no?, que tenían su propia bandera y todo, ¿ya? Vamos a continuar. Sí, Andrea. Sí. El peruano nunca estuvo convencido de la unión con Bolivia. El Cusco apoyaba a Gamarra, quien se oponía a Santa Cruz, pero la oposición más fuerte y organizada fue la liderada por Chile y algunos exiliados peruanos en ese país. Finalmente, en 1839, Santa Cruz fue derrotado en el terreno militar. El Perú entró en una etapa de anarquía mayor que sería superada apenas en 1845, con la elección de Castilla como presidente. La pintura y la literatura costumbrista.
En paralelo con estos hechos se iba desarrollando un movimiento cultural muy importante, el costumbrismo. Manuel Asensio Segura escribió en 1839 El Sargento Canuto, obra teatral que criticaba el militarismo y que tuvo gran éxito entre el público limeño. Felipe Pardo y Aliaga publicó El Espejo de mi Tierra. Entre sus escritos costumbristas destacan el poema Los Tamales de Segura y su respuesta, El Tamalero de Pardo. La pintura tuvo su mayor representante en el mulato Pancho Fierro, quien mostró en sus famosas acuarelas las costumbres del pueblo. Destacan el panadero, el aguador y bañista en Chorrillos. Fundación de El Comercio. En esa misma época apareció el periódico de más larga trayectoria que ha tenido el Perú. El sábado 4 de mayo de 1839 se publicó el primer ejemplar de El Comercio, diario comercial, político y literario. Desde ese entonces, El Comercio se ha dedicado a registrar los principales acontecimientos de nuestra historia republicana. Se diferenció de los anteriores periódicos en que no buscó adherirse a un caudillo. Sus propios fundadores le pusieron como lema: orden, libertad y saber. Viajes científicos. Humboldt. Durante el siglo XIX también fueron muy importantes los diarios de viajeros. En realidad se trataba de estudios históricos y geográficos. Destacan los escritos del alemán Alexander von Humboldt, quien recorrió América a inicios del siglo XIX para estudiar, entre otras cosas, las aguas del Océano Pacífico. Él descubrió la corriente marina, que luego fue bautizada con su nombre, Corriente de Humboldt. También se refirió a un importante recurso natural, el guano de las islas. Varias décadas después, Antonio Raimondi, un científico italiano, viajó por gran parte de nuestro territorio, estudiando la flora y la fauna nativas. El guano. El guano es un gran fertilizante natural. Durante el siglo XIX fue exportado a Europa, principalmente a Inglaterra, y gracias a él, el Estado recibió enormes cantidades de dinero, que utilizó para hacer grandes obras públicas, pagar las deudas interna y externa y fortalecer el Estado. Sin embargo, muchas veces este dinero fue mal utilizado y hubo una gran corrupción. Por ello, unos años después, el Perú debió enfrentar una de las mayores crisis económicas de su historia. Los consignatarios y la explotación del guano. Los distintos gobiernos de esa época explotaron el guano de diversas maneras, una de ellas por medio del llamado sistema de consignaciones. Los consignatarios fueron peruanos que se encargaron de explotar el guano y de llevarlo a Inglaterra, donde lo vendían. Luego le entregaban una parte del dinero al Estado peruano y se quedaban con otra por el trabajo realizado. Las consignaciones, que enriquecieron a los consignatarios y trajeron ganancias para el Perú, fueron luego muy criticadas, pues el Estado les pedía dinero adelantado a los consignatarios y después tenía que pagarles con grandes intereses. Ramón Castilla y el fortalecimiento del Estado. Uno de los principales presidentes de esa época fue Ramón Castilla, pues se propuso seriamente estabilizar el país. Durante su gobierno se elaboró el primer presupuesto de la República, se inició el pago de la deuda externa, se construyó el ferrocarril Lima-Callao y se dio el primer reglamento de instrucción pública que apoyó la educación. Además, Castilla buscó fortalecer la defensa nacional comprando un barco y mejorando la instrucción militar. Echenique y la consolidación de la deuda interna. Echenique gobernó después de Castilla. Durante su gobierno se firmó un importante tratado con el Brasil, que nos permitió navegar libremente por todo el Amazonas y obtener la salida al Atlántico. Sin embargo, también recibió muchas críticas de corrupción.
Revolución de Castilla y abolición de la esclavitud y del tributo indígena. Frente a esta situación de descontento popular por la corrupción en el pago de la deuda interna, Castilla se sublevó, derrotó a Echenique y volvió a la presidencia de la República. Castilla tomó medidas a favor de los sectores populares, abolió el tributo indígena y la esclavitud. Además, se promulgó la Constitución de 1860, la de mayor duración en nuestra historia republicana, pues mantuvo su vigencia hasta 1920. Los consignatarios y la modernización de la costa. Fue en esta época cuando la agricultura de la costa empezó a recuperarse. Los consignatarios, que como se había visto, se habían enriquecido con la explotación del guano, lograron acumular grandes capitales y se convirtieron en un grupo económico y político muy poderoso. Su decisión de invertir en la agricultura permitió el resurgimiento de grandes haciendas en la costa peruana. Muchas de ellas se dedicaron al cultivo de la caña de azúcar y del algodón. La inmigración china. En esa época también. A ver, ya no nos vamos a adelantar mucho, ¿ok? Yo lo que he querido hacer en esta clase es darles el contexto. Ustedes saben que cada clase se evalúa. La semana pasada tenemos evaluaciones a través de plataformas digitales en vivo, pero en este caso voy a evaluarlo a través de una de las exposiciones, ¿ok? Ya saben el contexto político, económico, de intervención extranjera, de esta primera etapa republicana. Así que aquí nos vamos a quedar, pero sin antes decirles que quién expone qué, ¿ya? Ponen atención. Cada gobierno tiene obras, tiene promesas, tiene obras, tiene fallidos. Y eso es lo que a mí me interesa mucho. Esa primera etapa del primer militarismo, la anarquía, y el segundo militarismo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Está envuelto por asesinatos, está envuelto por corrupción y está envuelto por la riqueza del Perú que está dormida, está ahí y lamentablemente pues no la saben explotar, ¿ok? Y eso tienen que definirlo en sus exposiciones. Muy bien, empiezo. Fátima va a hablar sobre el gobierno de la mar. Andrea va a hablar del gobierno de Gamarra. Y Gamarra tiene dos gobiernos, además, ¿no? Pero vas a hablar del primer gobierno de Gamarra. Ya, Andrea. Andrew, el que le toca a Santa Cruz. Roberto va a hablar del gobierno de Orbegoso. Ya, Roberto, te diré que no estás teniendo evaluaciones, no sé. Estoy preocupada, no sé si eres real o eres un fantasma en mi clase. Misael le toca a Salaberry. A Andrew le toca la tan controvertida parte de Santa Cruz. Interesante parte, Andrew, sobre la Confederación Peruano-Boliviana. A Álvaro le toca el segundo gobierno de Gamarra, ¿no? El primero lo ha hecho Andrea, el segundo lo vas a hacer tú, Álvaro, ¿sí? Luego viene Leo. Leo, justo mira lo que te toca, Leo. Te toca la etapa de la anarquía militar, de 1841 a 1845. Anarquía militar. Luego viene Diego con el famoso gobierno de Castilla. Diego, uy, bonito, ¿ah? Bonito gobierno ha tocado Diego. El primer gobierno de Castilla. Interesante, vas a encontrar bastante información. Luego viene nuestro Yeriel, que le toca Echenique. Ya, Echenique. Y finalmente viene Airi con otro interesante tema, que es el segundo gobierno de Ramón Castilla. ¿Ok? Ahí nos vamos a quedar, chicos. Espero yo que les haya orientado, que ese es el objetivo de la clase. El objetivo de la clase de la profesora no es que ustedes se vuelvan una máquina robotizada
de memoria, de fechas, no. Mi intención en el curso, creo que la intención de todo profesor de historia es que ustedes analicen bien los contextos y entenderán la historia de ayer, de hoy y de mañana. ¿Ok? Esa es la intención. Entonces, ¿alguna consulta, hijos? Por favor, díganmela si tienen alguna consulta. Es el momento indicado para hablar. En la exposición damos básicamente una descripción general, ¿no? Y hablamos sobre, bueno, qué es lo que sucedió, ¿no? Claro, ¿no? Sí, muy bien, Andrew, ¿no? Claro, lo que yo deseo es que hablen de los gobiernos, como les decía, es cómo llegaron al poder, aunque ya sabemos que todos fueron golpistas, pero en su mayoría, en algunos casos, ha habido asesinatos de por medio, ¿ya? Enfrentamientos armados. Eso me interesa, las promesas que hicieron, qué obras, ya porque algunos sí llegaron a cumplir algunas obras, y cuáles fueron sus fallidos, ¿no? Sus fallas, ¿no? También me interesa mucho la parte de la economía. El militar es conservador, el militar es tradicional. Sin embargo, se van a encontrar en el camino, muchos de ustedes, a liberales. Me parece que Ramón Castilla fue el que abre el mercado internacional. No me acuerdo bien porque también hay cosas que me puedo olvidar. Y antes de mejor de decir algo fehacientemente cierto, no hay que estudiar. ¿Ya? Entonces, hijos, eso es lo que yo quiero enfatizar en lo que se les viene a ustedes. Dime, Andrea, dime, querida. Miss, ¿cuándo es la exposición? Cuarto año le toca la próxima clase, o sea, el otro lunes, el lunes 20, antes de irnos al museo. Y ya me dirán, ya consultarán con sus padres quiénes van a ir. Ya saben ustedes que aquellos que nos van tienen otra tarea aparte, ¿ya? El martes vamos al museo, ¿ok? Pero acá casi la salida es necesaria, si no decirla obligatoria. Ya.